Les damos la bienvenida a la mesa número 8, Estrategias didácticas en el derecho. Modera Alberto Miranda Bernabé. La primera ponencia es a cargo de Erika Martínez Aparicio, de la Universidad Rosario Castellanos, doctora en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y licenciada en Derecho, especialista en docencia jurídica. Presenta el tema: Constructivismo en el aula aprendizaje basado en litigio estratégico para estudiantes de la licenciatura en Derecho y Criminología, un enfoque práctico en el derecho constitucional. Hola, buen día. Soy Erika Martínez Aparicio, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, doctora en Derecho y estudiante en general del Derecho. Agradezco en primera instancia a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta oportunidad de poder coincidir en este espacio a distancia, pero significativo e importante para todas estas reflexiones. Por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas agradezco la invitación y el que aceptaran mi ponencia para el efecto de reflexionar sobre los tópicos pedagógicos en la era digital. Y pues por supuesto al doctor Cáceres en particular, porque pues es quien dirigió este proyecto. Asimismo, pues agradecerle también a la rectora de mi universidad, que en este caso estoy representando a la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y pues bueno, coincidiendo con algunos colegas de la propia Universidad Rosario Castellanos, pues estoy muy emocionada de estar contribuyendo también a esto de la ciencia del derecho. Pues bueno, sin más preámbulo, si me permiten compartirles mi pantalla, estaré desarrollando algunos tópicos que nos indicaron había que propiamente establecer en esta presentación. Y pues bueno, lo primero que hay que compartirles pues es justamente mi título en cuanto al trabajo que hoy día presento: Constructivismo en el aula, aprendizaje basado en el litigio estratégico para estudiantes de licenciatura en Derecho y Criminología, un enfoque práctico del derecho constitucional en la Universidad Rosario Castellanos. De manera introductoria, quiero decirles que las corrientes pedagógicas, ustedes saben, han evolucionado de manera significativa, han aportado hacia estos cambios que actualmente tenemos que llevar a cabo por todo aquello que tiene que ver con la innovación, estas cuestiones tecnológicas que nos han abierto la puerta para reflexionar sobre las mismas. También tenemos que analizar todas estas estrategias didácticas de aprendizaje, cómo les llega a los alumnos este conocimiento, cómo lo estamos haciendo, y hay que reflexionar sobre estas técnicas o estrategias didácticas. Tenemos que lograr una armonización entre este litigio estratégico, el litigio que nos permite, nos abre la puerta hacia la convencionalidad, hacia la constitucionalidad y hacia todo lo que tiene que ver con la resolución de problemáticas en el ámbito propiamente del litigio, de la postulancia. Entonces, las universidades estamos, pues, digamos que obligadas a hacer la reflexión al respecto, en atención a que efectivamente tenemos que ser una parte activa de este litigio estratégico. Tenemos que ayudar a la comunidad desde la universidad. Esta nueva estrategia didáctica implica pues el que hagamos ciertos cambios en nuestros diseños curriculares y nuevos planteamientos para que el litigio estratégico pues obviamente se tome en consideración por este diseño curricular que pues al final del día está un tanto descuidado en el aspecto de poder tener prácticas, estancias, como le llamamos acá en la Universidad Rosario Castellanos, para poder aterrizar todos estos saberes teóricos en los saberes prácticos. Es necesario hacer un cambio de paradigmas, innovar, y eso es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde innovación social, donde enrutes al alumno a la vida práctica. Existe, obviamente, en la metodología, los temas relativos a los objetivos, hacia dónde voy, qué necesito hacer, ¿no? Cuáles son mis planteamientos. Yo quiero analizar desde las corrientes pedagógicas existentes y contrastar desde el constructivismo aplicando propiamente estas técnicas prácticas, ¿no? También necesito analizar estas corrientes, insisto, de una manera categórica en la
comparación, en el contrastar, ¿no? Cómo es que se lleva a cabo este mismo tópico en otros países. También la importancia sobre el constructivismo y esta relación con el litigio y hacia dónde queremos propiamente tener un resultado para con los alumnos. Vamos a proponer, de conformidad con la situación actual de México, pues comparar estas experiencias, insisto, con otros colegas, ¿verdad?, que también están preparando a operadores jurídicos en partidos de justicia, a los profesionistas en general que se dedican al ámbito jurídico. Les comparto aquí otra diapositiva en donde les muestro pues que los modelos propiamente didácticos, ¿no? Son la representación de como tal esta interacción entre los sujetos, tanto el profesor como el alumno, en este proceso denominado enseñanza-aprendizaje. El modelo o un modelo educativo, pues es este conjunto de supuestos teóricos, psicológicos y pedagógicos sobre los que obviamente la intención educativa pues se van a realizar en un contexto determinado. En este caso, pues como verán aquí en la imagen, lo que les comparto es justamente cómo en nuestros espacios propiamente áulicos los construimos en estos escenarios de simulación propiamente de un lugar donde tenemos una controversia, un litigio, un juzgado, la corte, etcétera. Hacemos propiamente con los materiales que tenemos, ¿no? Con todo aquello que usamos como recurso, pues para poder llevar a cabo simulaciones, ¿no? Y que los alumnos tomen un rol y que cada uno desarrolle el papel que le corresponde, pues de manera práctica, ¿no? Ya no únicamente desde el aspecto teórico. También tenemos los modelos educativos que, como insisto hace un momento, en estas corrientes pedagógicas, pues hemos ido transitando desde un tradicionalismo hasta un hoy denominado conectivismo, ¿no? En temas de cuestiones de educación a distancia, lo que conocemos acá en nuestra universidad como la hibridualidad, ¿no? El que sea un modelo presencial y semipresencial, a distancia, ¿no? En línea, y que justo la educación va hacia, prospectivamente, hacia esos modelos, ¿no? Entonces, el modelo tradicional de la educación, donde el docente transmitía propiamente el conocimiento y que nosotros acá en Derecho, pues, por supuesto, hemos sido solemnes, tradicionalistas y hemos seguido el modelo. Lo hemos cambiado de pronto para el contexto conductista, ¿no? Donde el alumno es el que memoriza, ¿no? Después pasamos por el método constructivo, donde ya hablamos en palabras de Vygotsky, de Carretero, ¿no? A una zona de aprendizaje próximo, y ya cambiamos el contexto donde ya el alumno es el que tiene obviamente que construir su conocimiento desde sus saberes previos. Asimismo, insisto, hemos ido evolucionando en esta era digital, pues hasta llegar a lo que todos ya conocemos como la inteligencia artificial, que por supuesto tenemos que utilizar a nuestro favor y adecuarnos a las necesidades que esta propia era del Internet, ¿verdad? Nos está propiamente conduciendo. Entonces hay que utilizarlo a nuestro favor y hay que plantearlo así con los alumnos. El litigio estratégico, por supuesto, es una herramienta legal que se utiliza para postular en materia de derechos humanos. Y como obviamente derechos humanos, pues ustedes saben, tiene diferentes contextos desde donde podemos propiamente postular el asunto y mostrar a nuestros alumnos cómo podemos hacer el cambio de un conocimiento que netamente hablamos antiguamente, en donde solo había una estructura, solo había un camino legal, solo había una estrategia. Hoy día hablamos de que ya existen diferentes estrategias, caminos, opciones, y el litigio estratégico te los muestra. En materia de derechos humanos, pues es una herramienta muy poderosa el litigio estratégico, ya que busca generar impactos más allá de casos individuales, en casos y problemáticas que tienen que ver con grupos vulnerables, con grupos de personas, y que nosotros como universidad podemos llevar a cabo en el entendido de que podemos hacer el vínculo con la sociedad, por ejemplo, en el caso de las personas que estudiamos derecho, en las que estamos preparando, desde que podemos hacer asesorías para
que las comunidades que se vean afectadas desde todos sus derechos, puede ser una situación propiamente de la adquisición de un producto, que alguien haya sido defraudado, ¿no? Eh, Existen las posibilidades de litigio estratégico para de pronto tomar diversas rutas de decisiones y poder plantear desde diferentes enfoques justo el cómo vamos a resolver, ¿no? En una problemática. Ejemplo, Profeco, ¿no? Profeco, que sabemos que existe ya una mediación en línea, ¿no? Hay que saberlo, a los alumnos hay que adiestrarlos en el sentido de procurarles esa información, ¿no? De darles todas las herramientas para que sepan que, pues que efectivamente sí hay juzgados civiles, ¿no? Y que podemos obviamente atender nuestros asuntos desde juzgados, pero que también tenemos otras alternativas, ¿no? Desde la vida cotidiana de los denominados medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, desde ahí, desde los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de partida donde existen estrategias diversas para poder contrarrestar o dirimir una situación de controversia, ¿no? Entonces, de este modelo pedagógico adecuado en donde instruyamos a nuestros alumnos para que justo la calidad educativa, el conocimiento, las probables respuestas, ¿no? Tienen que ir hacia una pedagogía desde nosotros hacia el constructivismo propositiva, insisto, innovadora, ¿no? Donde nosotros como docentes procuremos al alumno herramientas para que ellos puedan resolver conflictos desde diferentes aristas. Si no funciona uno, bueno, para eso existe la posibilidad de poderse desistir de una petición, ¿no? Todo lo que es conciliación es de carácter propiamente, pues digamos que es una decisión de la persona, es algo que tienen que estar de acuerdo, tienen que estar conformes para que se lleve a cabo. Entonces, es importante que todas estas herramientas las posea el alumno para que las pueda implementar. Obviamente, eso nos conlleva a reflexionar sobre qué tanto estamos ponderándolo en nuestros planes de estudios, ¿no? El que podamos tener todas estas alternativas, insisto, desde la mediación, desde la conciliación, desde los derechos humanos, ¿no? Desde una postulancia que no necesariamente sea desde el pleito y el no escuchar, ¿no? Entonces, por supuesto que en esta implementación, en esta investigación, pues obviamente el litigio estratégico brinda a los alumnos, por supuesto, resultados innovadores, ¿no? Y que obviamente nos puede dar incluso para ofrecerle estos servicios a las personas que lo necesitan, ¿no? Desde pues los gobernados, los ciudadanos y garantizar la equidad, ¿no? Aquellas personas que pues necesitan de un apoyo y que mejor que sean los estudiantes, por supuesto, dirigidos desde una corresponsabilidad con el docente, porque definitivamente pues ellos son en determinado momento ya aptos para tomar algunos casos, ¿no? Y que obviamente vayan bajo la tutela de los que formamos parte de la vida académica del instituto, en este caso en la Universidad Rosario Castellanos, en que pues los vamos a ir direccionando, ¿no? Y los vamos a ir acompañando en estas, pues digamos, en estos primeros acercamientos que tengan pues con la comunidad, ¿no? Entonces, es un proyecto que hicimos, de hecho, en materia de innovación social. Entonces, nos ha permitido hacer este tipo de planteamientos. Los alumnos han respondido de manera afirmativa, ¿no? Ellos se interesan por el aprendizaje, dado que pues que antiguamente, ¿no? Mis conclusiones van en torno a que el conocimiento antiguamente pues se hacía de manera irregular, solamente nos quedábamos en la teoría, pero no íbamos a la práctica. Hoy día afortunadamente existen clínicas, estancias, prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida académica, la vida laboral de aquellos que se están preparando para ser abogados. Por supuesto, también tendremos que centrarnos en los docentes, ¿verdad? Porque los docentes, si no tienen este tipo de ideas, ¿no? O de proyectos, pues va a ser muy difícil que quieran cambiar esta cuadratura que de antaño pues venimos de pronto implementando. Los diseños curriculares, pues bueno, los observamos con áreas de oportunidad, porque sí preparan teóricamente a maestros y alumnos
Y obviamente pues en menor peso se pondera la práctica, ¿no? Y pues esto es importante que lo destaquemos. Implementar el litigio estratégico, práctico, constructivo, y obviamente pues así poder tener estos resultados para que los alumnos tengan todas estas herramientas y que sepan cómo de pronto reflexionar al respecto. La oferta de la educación a distancia, la individualidad, el que, insisto, todos estos contenidos puedan también llevarse a cabo a la distancia, así como lo estamos haciendo el día de hoy, donde tenemos una cámara, tenemos la oportunidad de acercarnos a través de la tecnología. Los medios alternos de solución de conflicto en cuanto a controversias, los medios de control de constitucionalidad, que hay que, aquí en México tenemos el juicio de amparo, tenemos las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio político, pero también contamos con estas herramientas alternativas a la solución de conflictos. El Estado hoy día está priorizando estos medios alternativos como la conciliación, la mediación, pero para eso tenemos que estar preparados. Y en el litigio estratégico se admiten instituciones como, hace rato la mencioné, Profeco, Conducef, ¿no? Que protege a los usuarios de los servicios financieros, a la CONSAR, que tiene relación con el sistema de ahorro para el retiro, propiamente todos aquellos que tengan sí un modelo de conciliación, de mediación, de alternativas, que de manera conjunta, medios jurisdiccionales con medios no jurisdiccionales, podamos contrastar, concatenar y aportar una solución a quien pues lo necesita, ¿no? Sabemos que en este litigio simplemente los canales de comunicación han sido agotados y por lo tanto tenemos que presentarnos con un tercero para que ese tercero pueda dar fin a esa controversia. Entonces, siempre dando las razones suficientes para ello. Mis fuentes de consulta, nada más para compartírselas de manera muy rápida, porque sé que hay otros profesores que quieren tomar el uso de la voz. Pues nosotros nos hemos acercado a la parte pedagógica, vamos desde autores, insisto, de la pedagogía que nos dan muchas ideas y ya después nosotros lo adecuamos a la parte práctica. Por supuesto queremos diseñar algunas propuestas que tienen que ver con la pedagogía y que pues también estaremos compartiendo, ¿verdad? Estas nuevas ideas como una nueva pedagogía, por ejemplo, ¿no? Pero esto lo hemos aprendido a través de pues el constructivismo, de las teorías del aprendizaje y de pues quienes nos han orientado desde, insisto, la parte pedagógica. Aquí en México pues tenemos a los maestros Díaz Barriga, a la maestra Frida Díaz Barriga, a César Col, que hace rato mencionaba, ¿no? Y a todos estos grandes teóricos que nos han aportado y que nos permiten hacer una reflexión pedagógica aplicada al derecho y que pues gracias a ellos hemos pues propuesto o innovado estas situaciones, estos temas que por supuesto son muy importantes para cada uno de nosotros y que pues día con día vamos avanzando en estos quehaceres de reflexión sobre la pedagogía, estos nuevos contextos, estas tecnologías que nos permiten aperturar, ¿no? El hecho de contar con salones de método de caso, con aulas de juicio oral, con todo aquello que tenga que ver con el que los alumnos desarrollen nuevas habilidades, competencias en materia de la abogacía. Y pues en este momento estaría cerrando mi participación en el Congreso. Agradezco mucho el favor de su atención a todos los que nos están viendo en este momento y es cuanto. Un saludo para todos ustedes. Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presenta el tema Enseñando el Derecho a Educandos de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenas tardes, soy la doctora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y traigo a la presentación de este congreso
la ponencia que he denominado Enseñando el Derecho a Educandos de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En primera instancia, quiero comentarles que la criminología es una ciencia joven en relación con otras ciencias duras y ciencias sociales. Particularmente, nosotros tenemos un entendimiento de la criminología de a finales del siglo XIX, pero mayormente sus aportes se dan en el siglo XXI, naturalmente por las implicaciones y funciones que puede aportar la criminología al entendimiento de la conducta delictiva. Quiero comentarles también que el entendimiento de la conducta delictiva, pues hoy se vuelve muy importante dentro de los estados, mayormente por los ejercicios preventivos que se pueden lograr a través del análisis y entendimiento de las conductas y fenómenos que pueden lacerar no solamente a una persona, sino a una colectividad y poner en grave riesgo la estabilidad del Estado. Es por eso que se ha pensado que el criminólogo y la criminóloga hoy en siglo XXI pues sea importante y relevante su papel y necesidad dentro de las estructuras formales del Estado. Es por ello que se ha pensado que las universidades públicas y las universidades privadas formen verdaderos profesionistas en el ámbito de la criminología y podamos darle continuidad a estas actividades y funciones tan necesarias en la vida del Estado. Pensando lo anterior y derivado de un estudio de factibilidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el año 2015, da inicio a su programa académico y educativo de la licenciatura en criminología. Particularmente quiero comentarles que esta investigación busca aproximar cómo debe enseñarse el derecho a jóvenes estudiantes de la carrera de criminología, con el interés de formar en ellos aprendizajes significativos. Y lo anterior se buscó a través de un diálogo con el estudiantado. Particularmente quiero decirles que este proyecto busca entender cómo el derecho se enseña a una carrera, es particularmente la criminología, y tomando en cuenta que el derecho ha sido la base de muchas ciencias para poder tener esa relación con el Estado. Es por eso que se vuelve importante pues entender y comprender cómo se enseña el derecho para ciencias que particularmente usan el derecho como entendimiento de su propia aplicación. Y entonces, lo que se hizo en este trabajo fue aplicar una encuesta a estudiantes, particularmente del primer semestre de la generación 2021, y se aplicó también a estudiantes del tercer semestre de la generación 2020. ¿Por qué estas generaciones o por qué estos estudiantes? Particularmente porque ellos llevan materias del derecho. En el primer semestre ellos llevan un espacio de formación que es Introducción al Estudio del Derecho, y en el tercer semestre particularmente llevan Derechos Humanos, ya habiendo transitado en Derecho Constitucional. Quiero decirles que el mapa curricular de la licenciatura en criminología deja un área de formación, que es el área de formación jurídica, en donde ellos llevan espacios de formación como lo son Introducción al Estudio del Derecho, Constitucionalismo Mexicano, Derechos Humanos, en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, particularmente todas del área del derecho y que van a tener una significación muy importante en la formación y perfil de egreso de nuestro criminólogo. Entonces, este estudio buscó rescatar la experiencia de estos jóvenes que ya llevaron la materia o llevaron un espacio de formación atinente al derecho y observar cómo el derecho profundiza no solamente su visión en la criminología, sino cómo fue enseñado el derecho y qué aspectos significantes quedaron en los estudiantes. Y mayormente
esta encuesta que se circuló con nuestro estudiantado, pues se hizo a través de una aplicación de Google Forms. Esto implicó pues tener los resultados e información mucho más rápido y a su vez vamos a presentar más adelante qué obtuvimos de estas encuestas. Para el caso en particular, estas fueron las preguntas con las cuales los jóvenes estudiantes fueron cuestionados. Quisimos saber desde su punto de vista cómo debe enseñarse el derecho, si consideran ellos que la enseñanza del derecho para estudiantes de criminología es importante y por qué. Preguntamos si desde la experiencia del estudiantado debe ser enseñado el derecho para estudiantes que estudian criminología, desde el punto de vista de los jóvenes que deberían enseñarse a educandos de criminología y cuál es la relación del derecho con la criminología. Esto se los comento porque la visión de la criminología en mayor medida, no solamente en el programa educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino en coincidencia con otros programas educativos, es que el área de énfasis jurídico es importante en el entendimiento de la criminología. Y cómo no va a hacerlo si en mayor medida utiliza conocimiento del derecho para comprender y entender esas conductas delictivas que laceran o que están vulnerando a la colectividad. Quiero decirles que este fue el cuestionario que se circuló con nuestros estudiantes y un poco el entendimiento de los resultados que nosotros obtuvimos en aspectos coincidentes y aspectos no coincidentes de las respuestas fueron los siguientes. En particular, quiero comentarles que la necesidad del derecho en la enseñanza de la criminología siempre se ha visto necesaria, no solamente a través de este programa educativo, sino de todos los teóricos que han enseñado o que han visualizado que el derecho es importante en la formación criminológica. Sin embargo, en mayor medida, los estudiantes piensan que el derecho no debe de enseñarse de la misma manera que se enseña para los abogados o licenciados en derecho. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a ser abogados. En mayor medida, para nuestro estudiantado, los aspectos no coincidentes es que debe de enseñarse de una forma diferenciada. Y esto es que se debe de enseñarse a partir de casos prácticos. En mayor medida siguen reafirmando que los criminólogos no van a ser abogados y por lo tanto la enseñanza del derecho debe ser distinta. Quiero comentarles que hay teóricos que hacen la referencia de que la materia del derecho y la materia criminológica pues son importantes, pero tendríamos que tener criterios diferenciadores que nos permitan entender y comprender las necesidades del perfil de egreso de cada ciencia y obviamente la oportunidad que estas ciencias le brindan al conocimiento y a los objetos de estudio. En particular, la enseñanza del derecho para algunos estudiantes refieren que debe ser igual, deben de darse los mismos contenidos, pero tomando en cuenta que los estudiantes de criminología no llevan todas las materias o espacios de formación que sí lleva el abogado, tomando en cuenta que la criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria que nos permite entender al sujeto criminal y sus objetos de estudio desde una visión más amplia y holística. En particular, quiero decirles que para los estudiantes del primer semestre que llevan una materia básica de la enseñanza del derecho, que es Introducción al Estudio del Derecho en su aspecto más básico, la idea implicaría que necesitamos recordar los aspectos de la criminología y el derecho. Y obstante, para ellos es muy importante la materia, tanto que nos dicen en la pregunta quinta que tiene que ver cuál es la relación del derecho con la criminología, ellos señalan el estudio de la conducta antisocial delictiva, que eso relaciona precisamente al derecho con la criminología. En un siguiente resultado y que tiene que ver con las respuestas coincidentes y no coincidentes de los educandos del tercer semestre,
Ellos nos dicen, al igual que los de primer semestre, que deben ser enseñados con casos prácticos, que los criminólogos no son abogados, que necesitan énfasis en mayor medida en las materias jurídicas, pero que desconocerían en aspectos coincidentes cómo debe de ser enseñado el derecho. Eso en particular porque también entendemos y comprendemos que la enseñanza del derecho, pues por lo menos en nuestra universidad, la participan licenciados en Derecho o abogados que dan la materia a criminólogos. En mayor medida, la idea es que sean abogados o licenciados en Derecho especializados en criminología para que los contenidos de la materia se profundicen desde el ámbito criminológico. En particular, resalta las respuestas a la pregunta 5, que tiene que ver con la relación del derecho con la criminología, y son coincidentes en los aspectos del impacto de la conducta en la sociedad. Mayormente tendremos que recordar que la conducta delictiva que estudia la criminología va a tener un impacto en la comunidad. Y este impacto en la comunidad no solamente se da a través de la sanción o a través de los procedimientos formalizados y no formalizados del Estado, sino el impacto que va a tener en la propia vida de la persona que realizó el hecho, el impacto que va a tener en la familia, que son los entornos primarios, y el impacto que va a tener la conducta en los entornos colectivos de la persona. Es por eso que las respuestas de los estudiantes, aunque en mayor medida no nos dejan observar cómo debe enseñarse el derecho, sí nos deja ver que hay una coincidencia y no es arbitrario como tal que el derecho se enseñe en criminología, tomando en cuenta que la conducta antisocial delictiva puede ser entendida desde el derecho a través de los mecanismos formalizados que establece el Estado, pero es entendida a través de la criminología en el entendimiento más profundo de la conducta antisocial delictiva. ¿Qué conclusiones podemos traer en el aspecto de esto que hemos tratado de entender a través del estudiante? Que en mayor medida no queda duda que el derecho es un espacio de formación que requiere el criminólogo, tomando en cuenta que un objeto de estudio de la criminología es el entendimiento de la conducta antisocial delictiva. Sin embargo, también es necesario que las formas de enseñanza, aprendizaje del derecho sean incorporadas a la criminología. Esto significa que tendríamos que dejar atrás las enseñanzas de clase magistral, tendríamos que dejar atrás la enseñanza tradicional del derecho, tomando en cuenta que las otras ciencias que requieren el derecho para poder cumplimentar sus perfiles de egreso, pues requieren nuevas formas de entendimiento a través de nuevos métodos. Y esto dará como derivación que el derecho en auxilio de estas técnicas y métodos deba ser una realidad en las instituciones de educación pública. Queremos comentar que en particular los educandos, por lo menos rescatados desde lo que nosotros observamos, visualizan que la forma de cátedra tiene mucho que ver en cómo el derecho debe ser enseñado. Es decir, si yo tengo un abogado o licenciado en Derecho tradicional, pues su método y enseñanza será tradicional. Necesitamos que aquellas ciencias que enseñan otras ciencias y particularmente a la criminología, persigan y tengan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje para que quede de forma clara y significativa el conocimiento. Y esto dará como derivación que los procesos de enseñanza-aprendizaje pues logren verdaderamente ser fijos en la estructura de la persona estudiante. Quiero comentarles también que particularmente, aunque no lo hemos retomado en esta ponencia, estamos haciendo un estudio ya con los profesores que enseñan derecho a nuestros jóvenes estudiantes de criminología. ¿Por qué? Porque la visión del profesor y profesora en un salón de clase y la forma de la participación de la enseñanza se vuelve indispensable para conocer y entender qué prácticas e innovaciones tendremos que hacer desde el derecho para aplicarlo a la ciencia criminológica. Y entonces, como tal, en este momento, pues nuestro objetivo, que era analizar
cómo se enseña, pues sabemos cómo se enseña el derecho, y en este momento nuestro objetivo primordial es saber si hay una fijeza del conocimiento y aprendizaje significativo del derecho a la criminología. Algo que nos cuestionan mucho nuestros estudiantes es precisamente lo que ustedes observaban en la tabla de que no van a ser abogados. ¿Por qué tendrían que tener una profundidad de los espacios de formación del derecho si no van a llevar procesos de justicia, si no van a hacer las funciones del derecho como tal? Pero es necesario entender y comprender que las áreas de énfasis en la criminología, especialmente las que aporta el derecho, le van a dar un entendimiento muy profundo del quehacer en cuanto a su objeto de estudio. Y por último, quiero presentarles algunas referencias que se toman para la realización de esta ponencia y de este proyecto que se está encaminando en la Facultad de Derecho. Y quiero comentarles que particularmente el entendimiento de las fuentes teóricas y las fuentes documentales que hemos revisado, pues nos ayudan a entender qué se está particularizando y qué se está diciendo de esto que nosotros logramos entender y comprender. Yo agradezco mucho la escucha y agradezco mucho la oportunidad de participar en este Congreso Internacional. Muchas gracias. Alberto Miranda Bernabé presenta el trabajo elaborado por personas licenciadas en Derecho con estudios de maestría en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el tema El rol de las estrategias didácticas del derecho. La pedagogía y el derecho son dos disciplinas que se entrelazan en el ámbito educativo y jurídico. En este video exploraremos la importancia de la pedagogía en la enseñanza del derecho, así como los desafíos que enfrenta la educación jurídica en la actualidad. La pedagogía es una ciencia que tiene como objetivo orientar y facilitar el aprendizaje educativo. Es fundamental para asegurar la supervivencia de cualquier comunidad, ya que se encarga de transmitir conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de cada persona. La pedagogía en el campo del derecho se encarga de la educación jurídica, tanto en su aspecto teórico como práctico. No se limita únicamente a ser una ciencia, arte, técnica o filosofía, sino que combina todos estos elementos de manera ordenada. En la sociedad actual nos enfrentamos a diversos retos que afectan la educación en general, y la educación jurídica no es la excepción. La globalización, el consumo, la era digital y la sobreproducción de información han impactado en distintas esferas de nuestra vida, incluyendo la educación y desde luego el derecho. La educación jurídica ha sido un tema descuidado durante mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad ha surgido la preocupación por introducir principios y bases técnicas que nos ayuden a transmitir el aprendizaje de manera efectiva. La enseñanza del derecho presenta varios defectos y desafíos que requieren atención y reforma. Algunos programas se centran demasiado en la teoría, descuidando la formación práctica necesaria para la abogacía efectiva. Además, la falta de adaptación a la realidad legal actual y la formación ética insuficiente son problemas que deben ser abordados. A pesar de los desafíos, la enseñanza del derecho está en constante evolución. Se realizan esfuerzos para abordar los defectos y mejorar la calidad de la educación jurídica. Se busca una mayor flexibilidad en el plan de estudios, la incorporación de problemas reales y la conexión con la comunidad, así como una formación ética y profesional sólida. La pedagogía y el derecho se complementan para brindar una educación jurídica de calidad. Es fundamental adaptarse a los cambios de la sociedad y superar los desafíos que se presentan en el siglo XXI. La evolución constante de la enseñanza del derecho nos permite formar abogados preparados para enfrentar los retos legales de nuestro tiempo. Para comprender el concepto de didáctica, recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, que la define como propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir, y también como el arte de enseñar. En resumen, la didáctica es una herramienta que busca desarrollar los planes de estudio y estimular el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula.
En el ámbito de la educación jurídica, la didáctica ha sido a menudo subestimada y poco debatida. Sin embargo, es fundamental reconocer su relevancia para lograr un aprendizaje más amplio, profundo y significativo. La didáctica en el derecho se enfoca en el diseño de planes de enseñanza, la organización de contenidos, la selección de recursos didácticos, la evaluación del aprendizaje y la adaptación de enfoques pedagógicos a las necesidades de los estudiantes. Es importante destacar que la didáctica no se limita únicamente a la educación formal, como escuelas y universidades, sino que también se aplica a la educación no formal e informal, como la capacitación laboral y la educación en línea. En resumen, la didáctica busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando orientación y herramientas a los educadores para lograr un proceso educativo más efectivo y significativo. Por otro lado, la preparación del docente en el manejo de herramientas didácticas es fundamental para enriquecer la formación de los estudiantes universitarios. Existen diversas estrategias didácticas disponibles que permiten indagar los conocimientos previos de los alumnos, promover la comprensión y desarrollar competencias. El docente debe aprovechar estas herramientas para guiar su práctica educativa de manera efectiva. La palabra didáctica proviene del griego didaskein, que significa enseñar, instruir, explicar, hacer, saber, demostrar. En la actualidad, la didáctica se entiende como aquello que es propio y adecuado para enseñar. Es el arte de enseñar y tiene como objetivo potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más amplios y profundos. Existe una relación intrínseca entre el derecho y la educación, ya que buscamos garantizar una buena formación de quienes egresan de las facultades de derecho. Es necesario reflexionar sobre los sistemas educativos en el ámbito jurídico y reconocer la importancia de la pedagogía jurídica. La didáctica jurídica, por su parte, se enfoca en el desarrollo de herramientas, métodos y estrategias para lograr un aprendizaje significativo en el ámbito del derecho. Como pudimos ver, la didáctica es una herramienta fundamental en el ámbito de la educación jurídica. A través de su aplicación, los docentes pueden potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades de manera significativa. No subestimes el poder de la didáctica en el derecho. El aprendizaje es un fenómeno fundamental en el desarrollo humano y en la adquisición de competencias a lo largo de la vida. Nos permite adaptarnos, resolver problemas y mejorar nuestras capacidades. Pero, ¿qué es realmente el aprendizaje? Según María del Pilar Hernández, existen varios enfoques a considerar. Algunos lo ven como un proceso intelectual de acumular información, mientras que otros lo ven como una modificación del sistema nervioso producida por la experiencia. Para nuestro trabajo, el aprendizaje implica un cambio duradero en la forma en la que actuamos. Esto implica adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o comportamientos a través de la experiencia, el estudio o la enseñanza o capacitación. Sin embargo, el aprendizaje no se limita a la comprensión intelectual. A veces podemos entender algo teóricamente, pero si no lo aplicamos en la práctica, se produce una desconexión en el proceso de aprendizaje. Esto es especialmente relevante en el campo del derecho, donde los estudiantes deben enfrentarse a situaciones reales. Es fundamental que lo que aprendan en la escuela tenga un propósito práctico en ese entorno. Desafortunadamente, el enfoque tradicional de enseñanza en las facultades de Derecho a menudo carece de relevancia y significado práctico para los estudiantes. Se prioriza la enseñanza teórica, pero los alumnos aprenden mejor cuando ven la aplicabilidad de lo que están estudiando en un contexto específico. Es necesario que los profesores cambien su enfoque y planifiquen actividades de aprendizaje que permitan a los alumnos tener experiencias significativas y participar activamente en el proceso educativo. Asimismo, es importante destacar el concepto de aprendizaje de experto, que se refiere al dominio de habilidades y conocimientos a un nivel que distingue a los expertos de los demás. Los expertos destacan en la estrategia adecuada, generan soluciones rápidas y precisas,
aplican análisis de su propio desempeño y acceden a información relevante de manera efectiva. Como se ha mencionado, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo del derecho es una actividad profundamente humana en la que intervienen tres elementos: el docente, los estudiantes y el contenido de la enseñanza. La clave de este proceso es el constante flujo de retroalimentación entre estos elementos. No obstante, la enseñanza-aprendizaje en el derecho presenta desafíos únicos. Los programas de posgrado deben formar a futuros maestros, especialistas y doctores, por lo que es fundamental realizar cambios significativos a los estándares de selección, preparación y actualización de los docentes. Además, es esencial que los docentes utilicen técnicas educativas innovadoras y que estén dispuestos a adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Para superar estos desafíos, es importante fomentar una perspectiva equilibrada que incluya tanto a profesores como a estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se deben revisar y corregir los contenidos de los planes y programas de estudio para garantizar su validez y aplicabilidad. El aprendizaje y la enseñanza en el campo del derecho son procesos esenciales para el desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes. A través de un enfoque práctico y superando los desafíos, podemos formar profesionales capaces de aplicar su conocimiento a situaciones reales. La improvisación magisterial en la enseñanza del derecho se refiere a la práctica de impartir clases de manera improvisada, sin una planificación adecuada o estructura definida. Esto significa que el profesor no sigue un plan de lección claro, no utiliza materiales de enseñanza preparados previamente y no sigue un enfoque pedagógico organizado. Para lograr los objetivos de la enseñanza del derecho, es esencial contar con una planificación adecuada. El contenido, los métodos y los medios utilizados son básicos para llevar a cabo una enseñanza-aprendizaje efectiva. Los programas de estudio definen el contenido, los métodos se eligen en función de los objetivos de enseñanza y los medios son los instrumentos utilizados por el profesor. La tecnología, por ejemplo, es un medio que puede facilitar el trabajo del docente y del estudiante, brindando acceso a información y permitiendo la enseñanza virtual. En ese mismo sentido, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de enseñar y aprender el derecho. La virtualidad ha sustituido la presencialidad en muchos casos, permitiendo aprender y enseñar desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Esto implica un cambio en el papel del profesor, quien ahora se convierte en un orientador y se encarga de dinamizar el proceso de aprendizaje. A su vez, el estudiante adopta un papel mucho más activo, siendo el artífice de su propio proceso de aprendizaje. Gracias a las nuevas tecnologías, el aprendizaje del derecho se vuelve más interactivo y accesible. En una encuesta realizada a los alumnos de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, se observa que la mayoría de sus clases son dadas únicamente por el docente, es decir, una exposición. Y también se presenta mucho la técnica de presentación en diapositivas. Sin embargo, se ha dejado de lado las técnicas de debate, las mesas redondas, los talleres y los casos prácticos. Ana Lilia Ulloa Cuellar, doctora en Filosofía por parte del UNAM, con más de 40 años de docencia en las facultades de Filosofía y Derecho de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, actualmente investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, presenta el tema Lenguaje, Lógica y Ejercitación en el Aula Jurídica, reflexiones filosóficas sobre la enseñanza del derecho. Muy buenos días y tardes también a todas y a todos los que nos ven y escuchan. Saludo con mucho cariño y agradecimiento al doctor Enrique Cáceres, quien nos da la oportunidad de participar en este importante evento académico, el 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica.
También un saludo afectuoso a todo el equipo que hace posible esta actividad académica, así como a los distinguidos miembros de esta mesa. Y nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes que nos escuchan. En esta ocasión voy a comentar con ustedes en forma breve, por el poco tiempo que tenemos, 4 subtemas que pertenecen tanto al campo de la metodología jurídica como al de la didáctica de la enseñanza del derecho. Estos 4 subtemas o tópicos son: 1. El manejo de la lógica y la gramática en la enseñanza del derecho. 2. El análisis y clarificación de las categorías analíticas de las asignaturas jurídicas o experiencias educativas. 3. La lectura de comprensión. 4. La importancia del conocimiento científico, cultural y literario en la enseñanza del derecho. Inicio entonces con el primero, la importancia de la lógica y la gramática en la enseñanza del derecho. Lo primero por señalar es que la enseñanza universitaria en general y la enseñanza del derecho en particular debe ser tanto formativa como informativa. La formación, por supuesto que es muy importante, pero no se puede formar al margen de cualquier conocimiento científico. Ahora bien, me parece que muchos estarían de acuerdo en señalar que una parte fundamental de la enseñanza universitaria es la formación crítica del estudiante. Pero aquí entra nuestra primera interrogante. ¿Cuál es la didáctica para lograr en el estudiante de derecho esa formación crítica? ¿Cuál o cuáles son las técnicas para lograr el pensamiento crítico, o en palabras de Hannah Arendt, para lograr el pensamiento reflexivo? Entramos entonces al terreno de la didáctica. Los especialistas de esta área de la educación, área importante pero continuamente descuidada, hablan por lo menos de 2 tipos de didáctica: una didáctica general y una didáctica específica. Y ambas didácticas son importantes y necesarias en la enseñanza universitaria y por lo tanto importantes y necesarias en la enseñanza del derecho. La didáctica general tiene que ver con los aspectos mínimos, necesarios y suficientes de una enseñanza que nos facilite y proporcione los lineamientos básicos para el desarrollo de las habilidades del razonamiento crítico a través de la enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura. Y la didáctica particular, como su nombre lo indica, tiene que ver con cuestiones más concretas, técnicas y particularidades que dependen del contenido específico de la materia que se está impartiendo. Ahora bien, de acuerdo con nuestra propuesta didáctica general, que tiene que ver con los aspectos fundamentales, básicos y necesarios que se requiere por parte del educador o catedrático de derecho, hay por lo menos 3 elementos. 1. El manejo del contenido jurídico por parte del maestro. 2. El manejo de técnicas lingüísticas gramaticales por parte del maestro educador. Y 3. El manejo de técnicas lógicas por parte del educador o maestro. Creemos entonces que para el desarrollo de una buena didáctica, el catedrático debe manejar correctamente las cuestiones lingüísticas, así como las cuestiones lógicas durante sus actividades, explicaciones y debates en el salón de clase. Ello porque muchas veces el maestro está explicando, por ejemplo, a algunos autores, Kelsen podría ser, de Dworkin y Atienza, pero durante su explicación el maestro habla una serie de oraciones que de hecho no lo son porque ya no tiene sujeto. Y esto es muy grave porque el alumno al final ya no sabe si los apuntes que tomó son sobre la propuesta de Kelsen o sobre la propuesta de Dworkin o son las ideas de Atienza. Y ello porque el maestro descuida el aspecto gramatical en su enseñanza en el aula. Esto a su vez está muy relacionado con el manejo lógico por parte también del catedrático. El maestro puede saber mucho, pero si no es lógico en su explicación y de un tema brinca a otro sin coherencia, pues el alumno se va perdiendo y luego al final
Los apuntes que toma el alumno y los que va a estudiar están en un lenguaje cantinfleado, pero no por culpa del alumno, sino por culpa del maestro. Por ello decimos que desde una didáctica general, ya sea que el maestro imparta derecho penal o derecho civil o fiscal, además de ser especialista en la materia correspondiente, el maestro, además de manejar el contenido de su asignatura, debe tener también un lenguaje lógico, lingüístico adecuado. Y esto forma parte de una auténtica didáctica para que realmente el alumno tenga un aprendizaje significativo. Paso ahora al segundo tópico, el análisis y explicación clara de las categorías analíticas fundamentales del contenido jurídico. El catedrático debe tener presente que las categorías analíticas de una asignatura o experiencia educativa pueden tener varios significados. Una determinada categoría analítica puede significar una cosa bajo un contexto y un determinado autor, y esa misma categoría puede significar otra cosa en otro autor, y todo esto el maestro lo debe aclarar muy bien en el aula. Por ejemplo, tenemos para el paradigma metodológico hermenéutico cualitativo de la filosofía del derecho, se habla de un enfoque crítico, y aquí crítico se refiere a que los problemas jurídicos deben explicarse desde las cuestiones políticas, económicas y sociales que subyacen en cada fenómeno o problema jurídico. Pero a la vez el maestro debe aclarar que por supuesto que en los enfoques formales allí también hay actividades críticas, pero aquí crítico remite a otros aspectos y propiedades del sistema jurídico y del hacer ciencia del derecho. Así se debe aclarar las categorías analíticas en los diferentes contextos, autores y corrientes. Y esta es una labor importante que el catedrático debe llevar a cabo en el aula. Esto es importante porque usando la terminología de Descartes se logra el establecimiento de ideas claras y distintas. Y con esto se obtiene la comprensión por parte del alumno y se logra un aprendizaje significativo. Paso al tercer tópico, la lectura de comprensión. Mi propuesta didáctica para la enseñanza del derecho propone la implementación en cada asignatura de un tiempo, aunque sea mínimo, de lectura de comprensión guiada por el maestro. Y ello por la sencilla razón de que, lamentablemente, la mayoría de los estudiantes universitarios mexicanos no saben leer. La mayoría de nuestros estudiantes no leen y por lo tanto no saben leer. Pero si esto es así, entonces resulta absurdo que el maestro encargue la lectura de ciertos textos jurídicos. Antes de esto, el maestro debe trabajar con sus alumnos en la materia que le corresponde, la lectura de comprensión. Y solo después de esto pedir las correspondientes lecturas de los textos jurídicos, que siempre son necesarias estas lecturas. De lo contrario, parecería como si uno, por ejemplo, siendo entrenador de natación, le pide al alumno que no sabe nadar, el primer día que llega, le pide uno que dé 5 vueltas a la alberca olímpica. Por ello, insisto que en la enseñanza del derecho, el maestro de cualquier asignatura debe dedicar continuamente algunos minutos de su clase a la lectura de comprensión, donde el maestro va explicando y guiando al alumno. Para esto hay muchos métodos y el catedrático libremente puede elegir el método que más le agrade. Pero solo después de esta actividad es que el maestro debe encargar las importantes lecturas de textos jurídicos. Finalmente paso al cuarto punto, la importancia del conocimiento literario, mitológico, cultural y científico en la enseñanza del derecho.
Toda enseñanza del derecho debe reconocer que no basta con que el futuro abogado sepa de leyes, códigos y constitución. Además de economía y sociología, se hace necesario que al terminar la carrera el estudiante tenga un mínimo de conocimientos literarios, culturales y científicos. Se sugiere que se tengan algunas lecturas sobre mitología, sobre literatura y por supuesto un mínimo de conocimientos científicos para que cuando use determinadas terminologías tenga idea por qué y de dónde vienen ciertos conocimientos. Y esto por dos razones. Una por cultura en general y otra porque muchos dilemas éticos jurídicos que se entienden mejor a través de novelas o a través de algunos pasajes de la mitología. Por ejemplo, el dilema entre legalidad y legitimidad lo podemos estudiar a través de la lectura de Antígona. ¿Qué debe hacer Antígona? Seguir la legalidad y por lo tanto no enterrar a su hermano, o seguir la justicia y enterrar a su hermano. También podemos estudiar el juicio de Cristo para ver la naturaleza de un juicio en una determinada época y en un determinado contexto. O bien desde la literatura ver, por ejemplo, qué pasa con Pandora para entender algunas de las tesis de la teoría de género. De allí la importancia de un mínimo de cultura, ciencia y literatura que se debe dar y tener en el aula jurídica. Ya casi para terminar, cabe señalar que en la enseñanza del derecho un tópico fundamental es el manejo del razonamiento jurídico y la dimensión práctica del derecho. Por ello es que resulta también importante el enfoque de enseñanza del derecho desde la clínica jurídica y el desarrollo de las habilidades para la argumentación. Igualmente, cabe resaltar que una buena didáctica para la enseñanza del derecho no es solo una cuestión técnica, sino que tiene que ver con cuestiones epistemológicas, ya que tenemos que partir de si hay conocimiento jurídico, si este es dado o construido, de qué tipo de conocimiento es y cómo se adquiere o cómo se construye. Una auténtica enseñanza del derecho está entonces relacionada con valores tanto epistémicos como éticos, porque finalmente, como atinadamente en sus textos sobre educación, Fernando Salmerón ha dicho, el lenguaje de la educación es el lenguaje de la ética. También hay que tener presente que el tipo y contenido de la enseñanza jurídica suele mezclarse con el tipo de sociedad y el tipo de jurista que necesita una sociedad democrática. De manera que, si creemos que con solo diseñar un programa de estudios o con actualizar un programa de estudios, con poner al día la currícula de derecho, si creemos que solo con eso se va a producir como por arte de magia la mejora de la enseñanza del derecho, entonces es que no sabemos nada ni de educación en general ni de educación jurídica en particular. Finalmente, cierro mi exposición señalando que, así como el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no se está preparado, así, igualmente, en la docencia jurídica, el primer acto de corrupción de un maestro es impartir una clase sin tener el conocimiento jurídico y sin tener las habilidades y competencias para la enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. Amanda Columba Real Beltrán, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Ciencias Jurídicas por la misma institución, doctora en Educación por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la Escuela de Derecho del CETIS Universidad Campus Mexicali y tiene como áreas de interés la instrumentación de estrategias didácticas activas dentro de la enseñanza del derecho. Presenta el tema Contribución del aprendizaje experiencial en los estudiantes de Derecho, un análisis cualitativo, asignatura de bienes y sucesiones. Hola, ¿qué tal? Me gustaría empezar mi presentación agradeciendo
al comité organizador del Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología Jurídica en su 11ª edición, pues tener la oportunidad de acompañarlos, tener este espacio para presentar una sencilla ponencia acerca de el proceso de implementación de una estrategia didáctica basada en modelo en el aprendizaje experiencial. La he titulado Contribución del aprendizaje experiencial en los estudiantes de Derecho, un análisis cualitativo de la asignatura de bienes y sucesiones. Para iniciar, me gustaría comentar a manera de introducción que la dinámica actual demanda un enfoque más práctico en el aprendizaje del derecho. Se requiere favorecer la implementación de experiencias situadas en contextos reales, entonces, donde los estudiantes se puedan tener la posibilidad de aprender a través de la experimentación lo más cercano a la realidad a la cual se van a enfrentar al egresar, y que ellos puedan ser capaces de gestionar su propio aprendizaje. La teoría del aprendizaje experiencial enfatiza que el rol central lo tiene un proceso de experimentación. Del mismo modo, destaca la importancia de la reflexión antes de iniciar con la experiencia y después del proceso de aprendizaje, y que esta favorece el desarrollo de competencias. En CETIS Universidad, en agosto del 2023, inició sus programas educativos para dirigir esta ponencia. Establecí 2 objetivos. Primero, describir las etapas de mi plan de acción a implementar a los estudiantes de la asignatura de bienes y sucesiones para desarrollar esta experiencia basada en este modelo y evaluar a través de metodologías cualitativas el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de bienes. Cabe mencionar que esta estrategia se está implementando actualmente en una de sus fases a través de este plan de acción en estudiantes de tercer semestre del programa de licenciatura en Derecho en CETIS Universidad Campus Mexicali, y son alrededor de 25 alumnos y pues ahorita nos encontramos en una de las etapas, ¿no? Pero previamente les explicaré brevemente los ejes del aprendizaje experiencial propuestos por David Kolb, que si bien es cierto, esto es un ciclo de aprendizaje en donde se experimenta, los estudiantes se enfrentan a contextos reales y experimentan y aplican su conocimiento. No necesariamente se puede empezar por algún punto, ¿no? Sin embargo, yo decidí iniciar a través de la experimentación concreta. En la siguiente lámina les explicaré. Primero, la experiencia concreta a través del cual los estudiantes se situaron como punto de partida fue el asistir como observadores a la a la jornada de asesorías jurídicas gratuitas que se realizaron a través del programa El Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho, en donde se tocaron varios temas sobre derecho sucesorio, como la formalidad para otorgar un testamento, la institución del heredero universal, las funciones de una albacea, la diferencia entre procedimiento sucesorio testamentario al intestado, entre otros temas. Las asesorías se realizaron durante agosto y septiembre, que fue cuando inició el semestre. Se brindó un espacio para reflexionar acerca de lo observado después de cada una de las asesorías. Se hicieron en 2 fases, ¿no? Primero, después de cada una de las asesorías, y la segunda fase se está desarrollando, concluyó la semana pasada en las clases regulares, en donde se vio todo el tema teórico acerca del derecho sucesorio, en donde los estudiantes pues ya tenían un conocimiento previo derivado de la observación y de la reflexión que se realizó basado en esta experiencia. Dentro del periodo del 31 de octubre y el 2 de noviembre se implementarán a través de la estrategia de aprendizaje basado en problemas
pues situaciones ficticias relacionadas con el tema de derecho sucesorio para que de una manera guiada por el docente los alumnos puedan resolver esas problemáticas que se van a plantear. Al finalizar la etapa número 3, los estudiantes deberán de ser capaces de resolver un test de autoevaluación para hacer conciencia del conocimiento construido hasta ese momento, para que finalmente puedan ellos realizar una actividad de manera independiente y autónoma que hemos denominado asesoría 1-1-1, que se realizará entre el periodo comprendido del 8 al 22 de noviembre. Los estudiantes deberán conseguir a una persona que requiera asesoría sobre la elaboración de un testamento público abierto, en donde ellos podrán implementar y explicar las diferencias de cada una de las figuras que lo integran, destacar la importancia de otorgar testamento, entre otras cosas, ¿no? Al finalizar esa asesoría, ellos deberán brindarle a la persona que los escuchó un instrumento para que los evalúe, se lo firmen y me lo entreguen a mí, ¿no? Finalmente, para concluir la etapa 4, los estudiantes deberán de hacer una autoevaluación final, la cual se comparará con el test realizado antes de esta experiencia final con la última. Como les comenté, esta etapa, este plan de acción se encuentra implementándose. Estamos acabamos de concluir la etapa 2, nos vamos a ir a la etapa 3, en donde vamos a generar situaciones ficticias basadas en contextos reales, en donde ellos pueden empezar a resolver aquellos conceptos que fueron construidos y situados en un contexto real, ¿ok? Para finalmente ellos tener una experiencia activa al respecto, ¿no? Como resultados preliminares, porque todavía no concluye la actividad, de los 24 estudiantes de tercer semestre que oscilan entre los 19 y 20 años, 6 no asistieron a la fase 1. Muestran una actitud de resistencia para desarrollar esta actividad. Sin embargo, de los alumnos que sí asistieron desde la fase 1, ellos se encuentran motivados por concretar la actividad. Sí, es bien importante en el tema de construcción de competencias y crear situaciones que basadas en la teoría del aprendizaje experiencial, la motivación del estudiante, porque eso los va a hacer que empujen a conseguir su meta, ¿no? De manera preliminar, se puede observar el interés por parte del grupo por gestionar su propio aprendizaje. También, como mencioné hace unos momentos, de manera preliminar, se está en aptitud de expresar que implementar estrategias didácticas activas y contextualizadas en situaciones reales influye en la motivación de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. Se espera que con la conclusión de la asesoría 1-1 se incremente el conocimiento de los estudiantes participantes con relación al conocimiento construido de la fase 1 a la fase 3. Bueno, de mi parte es todo con respecto a mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por sus muy interesantes presentaciones en esta mesa. Y ahora le cedo el turno de la palabra a Alberto Miranda para que él nos haga el favor de llevar la moderación de las preguntas y los comentarios que estuvieran bien realizarse sobre la mesa. Muchísimas gracias, Alberto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias en particular al doctor Enrique Cáceres por propiciar espacios en los cuales pues la comunidad jurídica, docentes, gran parte también somos alumnos
posgrado, de licenciatura del Derecho. Muchas gracias por propiciar este tipo de espacios para poder comentar y hablar de una situación muy importante, en particular en nuestro país, como es la enseñanza del derecho, ¿no? También quisiera agradecer a todos los ponentes de esta mesa número 8, que es relativa a las estrategias didácticas en el derecho. Vimos aportaciones muy interesantes, ¿no? En esta última vimos el plan de acción, cómo se fue desarrollando. Por ahí también hubo un video muy interesante sobre el rol de las estrategias didácticas en la enseñanza del derecho. Vimos unas encuestas que se hicieron a través de la plataforma de Google Forms, que también revelaron algunas aportaciones e información muy interesante, ¿no? Que vale la pena analizar y reflexionar a profundidad. Me gustaría comentar únicamente que, pues como todos lo hemos estado viendo en estas excelentes presentaciones, pues que la didáctica tiene un papel insoslayable, ¿no? En las aulas jurídicas. De ahí que, como bien lo dice el doctor Walter Arellano Torres, no solo es válido hablar de didáctica jurídica, ¿no? Sino que es necesario. De ahí que los docentes en su actividad académica pues no pueden dejar a un lado ciertas herramientas para materializar las ambiciones pedagógicas y epistemológicas a las que se quieren llegar, ¿no? De ahí que sea muy necesario hablar de la didáctica jurídica, como bien lo hemos hecho en esta mesa. Bien, dicho esto, me gustaría proceder a darle el uso de la palabra a quien guste realizar un comentario. No sé si hay algún tipo de dudas. ¿Alguien que pueda? Tengo la mano levantada de Erika Martínez, por favor. Muchas gracias, maestro Alberto, por el uso de la voz. Y pues nada más hacer algún par de precisiones y puntualizaciones en cuanto a mi intervención. Y pues bueno, la primera situación es agradecer a toda la audiencia que el día de hoy nos hace el favor de su atención a esta mesa que evidentemente presentó sus propuestas, sus resultados y pues al final sumarme a estas conclusiones que de manera conjunta podemos llevar a cabo y pues establecer que actualmente lo que queremos conseguir justo es la parte del desarrollo de competencias en nuestro alumnado. Por cuanto hace a mi persona y a algunos de mis colegas que están por acá presentes, estamos trabajando en una joven universidad, Universidad Rosario Castellanos, que nos ha propuesto hacer el seguimiento de toda esta situación de los alumnos que están preparando en la licenciatura en Derecho y Criminología. Acá nosotros tenemos la vertiente de formar, sí, abogados, pero con proclividad a la criminología. Entonces, tenemos un doble reto, ¿no? Porque por ahí lo comentaba alguna de las profesoras que desde la criminología lo abordó, ¿no? Que efectivamente debemos de tener estas directrices justo enfocadas hacia quienes estamos preparando para el ámbito laboral. Justo ayer comentaba el doctor Cáceres, los he seguido puntualmente desde el día lunes, pero ayer comentaba de las estrategias que de pronto dejamos como a un lado, dejamos a salvo la parte de el armar estrategias para el litigio, ¿no? Armar de pronto posibilidades que el alumno de pronto tenga sí el aprendizaje basado en problemas, sí el método de caso, pero vamos a puntualizar esta parte de la estrategia, ¿no? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus excepciones? ¿Cuál es el camino procesal, tanto jurisdiccional o bien pudiera ser el no jurisdiccional, ¿no? Para efecto de resolver un conflicto. En ese sentido, pues evidentemente el alumno debe de tener ese enfoque de resolver problemas, porque eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Incluso, insisto, en la parte de la criminología. Entonces, estamos preparando a nuestros alumnos con estas herramientas para que justo como lo comentaba al final la maestra Amanda, igual nosotros estamos hablando de proyectos de innovación social donde el análisis clínico por parte de los alumnos con acompañamiento del docente puedan de pronto resultar en este tipo de, pues le podemos llamar laboratorios, le podemos llamar seminarios, le podemos llamar
de pronto asesorías jurídicas para grupos vulnerables, porque hacia allá va el litigio estratégico, justo con grupos o categorías sospechosas en materia de derechos humanos. Entonces, estamos trabajando en este modelo también acá en la Universidad Rosario Castellanos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues esa sería mi aportación, maestro Alberto, colegas que formaron parte de esta mesa. En verdad agradezco el haber colaborado y el haber expuesto mis ideas. Les agradezco mucho por escucharme. Y pues bueno, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la LIC María José, que nos dio la oportunidad logística de estar por acá. Y pues a los que nos están viendo desde una distancia, pues también mandarles un saludo. Sabemos que es un congreso internacional y pues bueno, ojalá y este modelo que nosotros estamos siguiendo, pues aporte también para los colegas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, maestro Alberto, por el uso de la voz. Sigo a la orden. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por su excelente intervención, su participación, por estos atinados comentarios que nos comparte a todos. Nos es de mucha importancia seguir y continuar hablando de estos temas, ¿no?, tan interesantes. Aprovechando que acaba de hacer una participación usted, tengo una pregunta para usted. Aquí en el chat del grupo nos menciona Lucia Hack. Nos menciona que tiene una pregunta para la doctora Erika Martínez. No sé si esté por ahí Lucia Hack para que pueda hacer uso de la voz. Buenos días, todavía aquí estoy. Es que no me permite levantar la mano, pero sí tengo una pregunta para la doctora Erika respecto a su ponencia. Me gustaría que nos pudiera explicar a través de qué herramientas se logra evidenciar las estrategias por parte de los alumnos. Muchas gracias, maestra Lucía, por la pregunta. Efectivamente, tenemos que tener una serie de evidencias. Las evidencias van desde bitácoras, listas de cotejo, ¿no? Porque recordemos que todo este trabajo lo tenemos que evidenciar, ¿no? Tenemos las listas de cotejo, tenemos los portafolios de evidencia donde vamos a ir documentando justo toda la parte metódica y logística de atender a las personas que lo necesitan, ¿no? Para efecto de esta asesoría jurídica. Entonces, los alumnos van implementando todos estos portafolios donde van a integrar desde trípticos, por ejemplo, ¿no? Donde se le otorga a la persona la asesoría legal y se le dice dónde hay que direccionarse para efecto de resolver su conflicto, ¿no? Se le direcciona, se le entrega un folleto donde vienen justo direcciones, contactos y cuál es el procedimiento que tiene que seguir. Entonces, eso, los alumnos hacen todo ese trabajo, obviamente supervisado por los docentes, ¿no? Entonces, todo esto al final enriquece la parte de la factibilidad y la parte de la evidencia, ¿no? Porque pues obviamente es trabajo que se tiene que evidenciar y le vamos dando un seguimiento. Entonces, esa sería mi respuesta. Esos serían como tal, los métodos didácticos que utilizamos para darle ese acompañamiento a nuestros alumnos. Gracias, maestra Lucía, por la pregunta. Gracias, maestro Alberto. No, gracias a ustedes. Tengo una participación más de José Domingo Mejía. Por favor, si puedo usar uso de la voz. Hola, buenos días. Bueno, no está el doctor Cázares, pero bueno, quería, pues agradecerle y darle el micrófono. Y también, pues, lo que estuve viendo, lo que es el módulo 8 o mesa 8, se refería tanto a la práctica, la improvisación dentro de la enseñanza, por la flexibilidad tal vez que tiene el derecho para poderse, por la constante modificación, actualización que tiene el derecho. Pero yo creo que es importante, así como un comentario, sí es importante que, repito nuevamente, que al alumno se le ponga en práctica. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene eso de los juicios orales, y a sus alumnos les ponen
práctica de juicios orales. De hecho, hasta tienen adecuado como salas de juicios orales para que vayan teniendo esa práctica. Yo creo que aparte de los métodos que hemos visto aquí pedagógicos y didácticos, yo creo que sí es importante que el alumno vaya acompañado de ese acompañamiento pedagógico que da el profesor o el maestro, sí, que haya práctica mediante cada una de las materias, porque ese sería un apoyo didáctico en cada una de las clases, cada una de las asignaturas. Yo creo que el alumno aprendería y concibiría bien esos conocimientos y tendría una mejor formación táctil en la realidad, porque así debe de ser, la realidad de lo que es enfrentarse a una situación de un caso, de un precedente, de una tesis, aparte de que sí hay que usar esos ejemplos para poder estudiar y para poder sí entender todo eso que uno enseña, sí poderlo transmitir directamente a los alumnos para que aprendan y sobre todo puedan tener esa concepción del conocimiento muy bien aplicada, pero también dentro de la práctica, así también como toda esa metodología que hemos visto. Muchas gracias por el micrófono y aquí estamos pendientes desde que inició el congreso. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por su aportación. En efecto, ¿no? Muchas veces vemos que las críticas a los planes de estudio en la enseñanza jurídica es precisamente la desconexión, ¿no?, entre la teoría legal y la aplicación práctica en la vida profesional de los temas que se entienden, ¿no? Se puede tener un conocimiento profundo de los principios legales, pero también se pueden obtener esas habilidades prácticas necesarias que se necesitan para investigar, redactar documentos legales o, como bien lo mencionaba recién la doctora Erika Martínez, la resolución de asuntos sin llegar a juicio, ¿no? Entonces, pues, también se necesitan algunas habilidades prácticas para negociar acuerdos de manera efectiva. Coincido, muy buena aportación. Muchas gracias, José Domingo. No sé si alguien más tenga algún comentario al respecto, alguna otra pregunta. No, aquí en los comentarios no observo alguna otra pregunta, veo comentarios interesantes. Me gustaría darle entonces el uso de la voz a los ponentes, si gustan agregar algo sobre esta mesa. Me parece que no, tengo nada. Tengo a Verónica Piña. Tenemos a Verónica Piña aquí. Le doy el uso de la voz, por favor. Hola, muy buenos días. Pues únicamente agradecer como el espacio y de todas sus aportaciones de todas las ponencias. Creo que son muy interesantes. Escuchaba en alguna de las intervenciones en el que decía que el primer acto de corrupción de una asignatura es pues aceptarla sin tener el conocimiento previo de la asignatura, ¿no? De los puntos que debe abarcar para cumplir con el objetivo del plan de estudios. Yo difiero un poquito, difiero en que tal vez no puedes tener el conocimiento, pero si te están asignando una materia que no conoces, pero puedes tener como el tiempo para conocerla y después adquirir los conocimientos y después transmitirlos, creo que puede ser también una parte pues ahí fundamental, en el que no siempre también, si tenemos conocimientos, muchas veces no sabemos transmitirlos, ¿no? Entonces, creo que ahí un poquito ese punto de vista en lo personal, pero creo que todas las ponencias fueron muy buenas, muy acertadas, solamente eso de primer momento,
me pareció así como, sí, sí tiene mucha razón, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, bueno, tal vez si te asignan una que no conoces, pero tienes el tiempo y tienes el compromiso y después tienes el compromiso de conocer la didáctica adecuada para transmitirlo, no le vería tanto el problema, ¿no? Pero muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a usted, Verónica. Sí es muy interesante reflexionar sobre todos sus temas. Bueno, no sé, creo que no veo otra mano levantada para que alguien que quiera participar. No sé si el doctor Enrique Cáceres quisiera realizar algún comentario final sobre esta mesa de didáctica, estrategias didácticas en el derecho. El doctor tiene un problemita con el internet, pero se conecta en cuanto pueda resolver el problema. Ah, excelente. Pues Y muchas gracias. si no hay más, pues me gustaría cerrar la participación en esta mesa, reiterando mi felicitación y agradecimiento a todos los ponentes. Pues sin más, les deseo un excelente día y sigamos teniendo estos espacios para hablar sobre estos temas tan interesantes, ¿no? En la enseñanza del derecho. Muchas gracias a todos y a todas.